Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente mi nombre es Catalina Montaña y en la sesión de hoy, como lo he dicho en las últimas dos, vamos a trabajar una nueva religión y su visión frente al tema de la familia. Entonces, vamos a hablar en este caso del Islam. ¿Por qué el Islam? Porque como lo comenté, si no me equivoco, en la sesión del judaísmo, el Islam es una de las religiones abrahámicas. Dentro de ellas están las tres divisiones del cristianismo, el judaísmo y el Islam. ¿Qué significa eso? Que creen en el profeta Abraham específicamente. Vamos a ver que sus similitudes, digamos, con las religiones que ya hemos visto. Dentro de ellas está la creencia de que Jesús existió, digamos, hablando de los cristianismos, esta similitud existe. Sin embargo, ellos no piensan que haya sido Dios como Dios hecho humano, sino un profeta más como lo sería Abraham, como lo sería Moisés, como estos personajes bíblicos importantes. Adicionalmente, y muy importante recalcarlo, al igual que las otras religiones que hemos visto, es monoteísta y cree en un solo Dios que se llama Alá. Es el mismo Dios en el que creen tanto judíos como las tres divisiones del cristianismo. Sin embargo, Alá es la traducción de Dios en árabe. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco de qué es el Islam, qué profesa, algunos datos importantes y más adelante cuál es su visión frente a la familia. Entonces, para iniciar, como les decía, es una religión monoteísta, adicionalmente abrahámica, cuya escritura sagrada es el Corán. Adicionalmente, dentro de sus lugares sagrados están la Meca y Medina, que quedan en la península arábiga. También es importante hablar de su fundador. Su fundador es Mahoma. Como bien podríamos afirmar que el fundador del cristianismo es Jesús, que es un poco el mismo Dios, aquí sí hablamos de una persona. Este es también un profeta. Este profeta no lo reconocen religiones como el judaísmo, como el catolicismo, los protestantes o los cristianos ortodoxos. Sin embargo, el Islam nace dado que Mahoma, bueno, el relato bíblico dice que Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel, el mismo que se le apareció a la Virgen María, para profesarle que debía predicar acerca de Dios, acerca de Alá. Le comentó sus profecías, finalmente también fue un acto de fe y que él debía predicarlo. Entonces se da un proceso que se llama la égira y es la huida de Medina, que es donde nace este profeta, hacia la Meca. Que es importante también mencionar el nombre de sus templos. Los templos son mezquitas, como podríamos decir que hay una iglesia para los católicos. Hablamos de dos divisiones principales. Los musulmanes se dividen en chiitas y sunitas. Sin embargo, las dos divisiones creen también en el mismo Dios, en el mismo fundador, en la misma escritura sagrada. Muy importante de mencionar. Y por último, y creo que es bastante interesante, la lengua litúrgica es el árabe. Ahora, existen traducciones del Corán, digamos español, inglés, a diferentes idiomas, pero de alguna manera no son reconocidas. Y cuando les hablaba también de que pasaba algo parecido con los judíos, cuando siempre intentaban que sus profesiones de fe, sus oraciones, etcétera, se dieran en la misma lengua, es porque cuando se realizan traducciones hay un poco de interpretación, depende del traductor cómo se entienda lo que está escrito. Entonces los musulmanes decidieron que esto no iba a ser así y las escrituras de Mahoma, pues él era originalmente, como les decía, de la península arábiga, él hablaba árabe, estas escrituras están escritas en dicho idioma, entonces de alguna manera está prohibido traducirlas. Si bien existen, no es lo correcto y un buen musulmán debería aprender a hablar árabe para así de alguna manera leer directamente aquello que escribió Mahoma y cómo son realmente las enseñanzas, no que se abra distintas interpretaciones. Bueno, adicionalmente, y esto digamos que son los 5 pilares que debe seguir un musulmán para ser un musulmán. Entonces, el primero es el testimonio o la shahada. El testimonio se parece un poco a lo que se practica en el catolicismo y es reconocer como la omnipresencia, el gran poder, que Dios es superior a todo. En este caso, Alá, que es el mismo Dios, pero en su traducción. Y este testimonio no solo implica creer
que es muchas veces de las críticas que se les realiza desde el Islam a los cristianos, sino además de creer, es profesar. Entonces, como que un musulmán no es solamente aquel que cree, sino que debe mostrarlo en las diferentes dimensiones de su vida. Adicionalmente, el segundo pilar es la oración. La oración o la salat se realiza 5 veces al día, siempre mirando hacia la Meca. Entonces, si en algún momento han visto a una persona hacerla, o en un video se realiza, digamos, de rodillas, con un tapete, las personas tienen que estar recién bañadas de alguna manera sus manos, para que, digamos, no haya como esta falta de purificación. También está la limosna o el asaque, y es que todos los musulmanes deben dar como una parte de su salario. Funciona bastante parecido al cristianismo, y es deben dar una parte de su salario a bien sea a las mezquitas, a obras benéficas, etcétera, y es un poco también este sentido de humildad, de agradecimiento. Después está el ayuno, y esto es muy importante. Hay, digamos que un tiempo sagrado para ellos que se llama el Ramadán. Como digamos desde el cristianismo se concibe la Semana Santa como un tiempo en donde hay que hacer determinados sacrificios, no se come carnes rojas, etcétera. Algo así pasaría con el Ramadán. El Ramadán, ellos no usan nuestro mismo calendario, no es el calendario que conocemos todos, porque como bien lo sabemos, este inició con Jesús, que es en el año 0. Ellos tienen un calendario distinto, y durante aproximadamente un mes de ese calendario, de hecho actualmente están en Ramadán, las personas tienen que realizar un ayuno. ¿Cómo funciona dicho ayuno? No se come desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y es un poco este sacrificio para Dios. Sin embargo, hay excepciones. Entonces se entiende que si hay un niño, o si la persona que va a realizar este ayuno sufre determinada enfermedad, no sé, diabetes, hipoglicemia, algo que no le permita, da su salud, hacerlo, o si es una persona ya de edad, es importante tener en cuenta que no es obligatorio, pero la idea es que lo haga un buen musulmán. Como decía, hay situaciones que no lo permiten. Y para terminar, el último pilar es la peregrinación. La peregrinación, ¿a dónde se hace? A la Meca. La Meca, como les decía, es el lugar sagrado, y se supone que todos los musulmanes deben peregrinar, al menos una vez en su vida. ¿Qué pasa? Pues que un poco se entiende que no todos los musulmanes son las personas más ricas del mundo, porque una religión, digamos, que no está condicionada por la posición socioeconómica de cada persona. Entonces se supone que aquellos que tienen bastante dinero deben intentar ayudar a las demás personas que no poseen estos medios a al menos peregrinar una vez en su vida. No es como que se vaya a castigar en el hecho de que no se haga, si una persona no lo puede hacer por condiciones económicas, por condiciones de salud, familiares. Sin embargo, quienes sí lo pueden hacer deberían hacerlo. Ahora, llegamos al tema, digamos, que nos trae aquí, y es la familia. ¿Cómo ve el Islam la familia? Discúlpenme. Entonces, aquí hay varias cosas en común con las religiones que ya hemos visto. Dentro de ellas es el adulterio, por ejemplo, está prohibido, está de alguna manera castigado. Esto depende mucho del régimen del país, porque hay países que dentro de su constitución tienen la religión, cosa que no pasa en Colombia. En Colombia somos un estado laico en donde cada quien puede profesar su religión. Sin embargo, hay países, sobre todo en la península árabe, cuya constitución está regida, son monarquías, y cuya constitución está regida por la religión. Entonces existen castigos para el adulterio, y eso es, digamos, si bien eso no se da en regímenes como el colombiano, la Iglesia Católica, protestante, etcétera, como las que vimos, excepto, digamos, dados casos, no ve como algo bueno el adulterio. De la misma manera, condena la homosexualidad, pues no la ve como algo natural. Tiene, digamos, como vienen finalmente estas tres religiones de una misma base, también consideran que lo natural es el hombre y la mujer. Vamos a ver que en algún punto no todas las religiones piensan lo mismo, pero como les decía, estas tres que son abrahámicas, que vienen de alguna manera de la misma raíz, tienen bastantes cosas en común. Ahora, ¿qué tienen de distinto? Y esto no pasa en las otras religiones que hemos visto. Y es, en el Islam, un hombre puede tener más de una esposa. ¿Por qué? Se supone que el hombre, desde una visión bastante conservadora, es aquel que debe proveer, aquel que debe llevar la casa, y la mujer
no está destinada para ello, según esta religión. Aquí es importante recalcar que como el hombre es este proveedor y la mujer está en la casa de los hijos, si el hombre puede mantener a más de una mujer, podría tenerla, ya que pues hay unas condiciones como que a todas las debe tratar por igual, etcétera. Sin embargo, está permitido siempre y cuando la primera esposa autorice. Esto es bastante, digamos, polémico, pues la poligamia no se da en la mayoría de los países democráticos. Entonces, claro, digamos que este es un choque cultural bastante importante. Adicionalmente les quise poner la foto porque, como bien lo sabemos, y les repito si lo han visto en la calle o en imágenes o como sea, la forma de vestir de un musulmán es bastante distinta y tiene unas razones detrás. Entonces, tanto hombres como mujeres suelen cubrirse bastante. Digamos que en eso también choca con la cultura occidental, con la cultura de América Latina, como América del Norte y de Europa. Y es que, claro, esta vestimenta tiende a ser como bastante religiosa, no se pega nada al cuerpo. Las mujeres adicionalmente cubren su cabello porque, bueno, esto se da tanto en hombres como en mujeres, porque se supone que el cuerpo finalmente es sagrado, está guardado de alguna manera para la pareja y por ello no se debe mostrar en ninguno de los dos sexos, ni en hombres ni en mujeres. Sin embargo, pues usualmente los hombres son de cabello corto y las mujeres no, y se supone que el cabello también es una forma de atracción, entonces hay que evitarlo. Sin embargo, también recalco en la imagen, como ven a la niña, no es que las mujeres desde que nazcan deben llevar este velo, porque finalmente es una niña y no hay como esta atracción, no se da como este deseo sexual. Entonces una niña, mientras sea pequeña, no tiene, digamos, estas restricciones, pero si lo desea también podría usar el hijab. Bueno, también es importante mencionar que en el Corán se prohíbe casarse con, pues cometer actos un poco se me escapa la palabra, bueno, actos sexuales con familiares. Dentro de ellos se prohíbe el casarse con la madre, con el padre evidentemente, con los hermanos, las tías, hijos de los hermanos. Entonces, claro, es un comportamiento que está condenado por las religiones que hemos visto siempre. Y también es importante que en esta religión no está permitido que una persona se case con alguien que no profesa esta religión, porque de alguna manera tendría hijos ilegítimos. Listo, entonces eso es todo por hoy. Quedamos atentos de todas las preguntas que tengan. Y pues nada, espero que estén muy bien.